Buenas noches, hermanos de Condevía. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Quiero darle la bienvenida a toda la iglesia y a todos nuestros amigos que nos siguen por este canal cada jueves y cada domingo. Vamos a dar inicio a este culto principal, pero antes vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 11 al 25. La palabra de Dios dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea a rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad a rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padecimientos injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bendita sea la palabra de Dios. Bien, hermanos, ahora vamos a orar para dar inicio a este culto principal. Oremos, hermanos. Amado Dios, Padre Santo, gracias te doy, Señor mi Dios, por un día más de vida que nos regalas, Padre. Gracias por permitirnos, bendito Padre, acercarnos a tu presencia. Y en esta noche, Señor, te pido que tú puedas dirigir, Señor, este tiempo desde el principio hasta el final, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y poder poner en práctica, Señor, lo aprendido, Padre. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche también tú puedas protegernos, Señor, de toda distracción. Y te pido, Señor, que el Espíritu Santo pueda dirigir, bendito Padre, todo este tiempo, Padre Santo. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra y enséñanos, bendito Padre. Gracias te damos, Señor, y te lo dejamos todo en tus manos, bendito Padre, para que tú puedas hablarnos, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora les invito a que podamos todos cantar esta hermosa alabanza titulada Un siervo para tu gloria. Cantemos, hermanos. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió
su amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Amada Iglesia,
Apreciado oyente, muy buenas noches. Primeramente, quiero agradecer a nuestro Padre Dios por tu vida y por tu familia. Gracias a Jesucristo, nuestro pastor, porque te ayudó a participar en la conferencia a la familia. Te hago mención de una bendición. Los mensajes de los 4 días de las plenarias estarán disponibles en el canal de YouTube de nuestra iglesia en Condevía, San Germán, para que lo puedas disfrutar, para que te puedas edificar con toda tu familia. Gracias también a nuestra iglesia madre en San Martín y a todo el equipo pastoral en la persona de nuestro pastor Luis Alberto Juárez. Todos ellos nos unimos con el equipo también en Condevía San Germán para hacer posible este tiempo de bendición tanto en las plenarias como en los talleres. Quiero animarte a que sigas adelante para que juntos sigamos creciendo y madurando en Cristo Jesús. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Amada iglesia, hoy jueves, en este tiempo especial de oración, vamos a orar con la palabra del Señor. Y en este primer tiempo vamos a orar, pero inspirados, dirigidos con la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro capítulo 2, verso 1 y verso 2, para preparar nuestros corazones y juntos entrar al trono de Dios con corazones limpios, con la mente limpia, el alma limpia, lavados con la sangre de Jesús y ver los milagros y las maravillas de Dios. Dice 1 de Pedro 2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué preciosa promesa en la palabra de Dios. Amada iglesia, el Espíritu de Dios, apreciado oyente, te está aconsejando. Como creyente en Cristo, usted y yo tenemos que abrirle el corazón al Espíritu Santo. Abrir el corazón a Dios para que el Espíritu de Dios nos revele aquellos pecados escondidos que todavía tenemos como creyentes. Recordemos que todavía somos imperfectos, somos pecadores. Y la Biblia dice, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y su palabra no está en nosotros, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos muestre todavía, que quedan todavía en nosotros esos pecados. Por ejemplo, hay todavía en nosotros, en usted y en mí, la malicia, hay engaño, hay hipocresía, hay envidia, hay también detracciones. ¿Qué es la detracción? Es el hablar mal de otros que están ausentes. Por eso, abramos el corazón en oración y hay que decirle al Espíritu Santo, muéstrame, que te haga ver esos pecados. Y una vez que te hace ver el Espíritu Santo en oración, confiésale al Señor. Pídele que te perdone. Arrepiéntete. Dile que te lave con la sangre de Jesucristo. Cuando tú eres sincero en oración, ¿qué va a hacer Dios? Te va a perdonar. Te va a lavar con la sangre de Jesús. El Señor te va a restaurar y los cielos estarán abiertos para que Dios haga su voluntad en este tiempo de clamor. Así que, amada iglesia, ahí está el primer tiempo de oración. Preparemos el corazón. Dice ahí, roguemos a Cristo, al Espíritu Santo, que nos ayude a identificar esos pecados que está en nosotros todavía, la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, el hablar mal de otros, que renunciemos de inmediato a cada uno de ellos. Pero también
que lo confesemos a Dios y que recibamos con gozo el perdón y la limpieza por la sangre de Jesucristo. Amada iglesia, tomemos unos minutos y permítele al Espíritu Santo que te muestre, que te haga ver. Confiésalo, arrepiéntete y recibe el perdón, la sangre de Jesús limpiando tu corazón, y con gozo comencemos a clamar a Dios. Oremos al Señor. Oremos a Dios, amada iglesia. Oremos. Amado Padre Dios, es verdad lo que hoy tu palabra me está diciendo. Es cierto, Padre. Ayúdame a vivir como un hijo de Dios. Espíritu Santo, te suplico, revélame, ilumina en mi corazón, en mi alma, en mi mente. Hazme ver aquellos pecados que están ahí escondidos. Espíritu Santo, saca a la luz esos pecados secretos que tengo en mí todavía. Hazme ver la malicia que tengo, el engaño, la hipocresía, la envidia, el pecado de hablar mal de otros que están ausentes. Espíritu Santo, es verdad lo que tú dices, todavía tengo en mi corazón eso. Perdóname, perdóname. Hoy me arrepiento. Hoy renuncio a cada uno de estos pecados y lo desecho en el nombre de Jesucristo. Amado Dios, perdóname. Lávame con la sangre de Jesucristo. Restáurame, Jesús. Límpiame, Jesús, con tu sangre preciosa. Para que al entrar a tu trono, Señor, mi oración sea una fragancia. Mi oración sea para ti un deleite. Mi clamor, Señor, alegre tu corazón. Mi oración esté limpia, porque sale de un corazón limpio. Mi oración esté, Señor, santa, porque sale de un corazón santo. Y todo lo que hoy en este día voy a suplicarte, voy a pedirte, tú me vas a conceder, querido Padre. Te ruego por mis necesidades personales. Te pido por mi propia vida, por mi familia. Te pido por mi vecindario. Te pido por mi patria. Espíritu de Dios, te presento cada vida, cada necesidad delante de ti, Padre, sabiendo que tú escuchas mi clamor, sabiendo que tú oyes mi oración, porque lo estoy haciendo con un corazón santificado, con un corazón purificado, con un corazón limpiado con la sangre de Jesús. Padre, muchas gracias. Gracias, Padre, porque yo sé que es así. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amada iglesia. Continuemos. Sigamos buscando a Dios en este segundo tiempo ahora de oración. Dios les bendiga. Muchas gracias. Buenas noches, nos encontramos en el segundo tiempo de oración y vamos a leer su palabra
para poder reflexionar y orar en ella. Dice aquí, primera del epístola a San Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice así: Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para con los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Qué hermosa palabra. Aquí el apóstol Pedro nos dice en el versículo 11, amados. Nos está hablando con ternura, así bonito, ¿no? Y dice, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Está reconociendo que estamos aquí en la tierra en forma temporal, porque sabemos nosotros que nuestra patria celestial está en los cielos. Luego dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Se reconoce que siempre el pecado, la carne va a tirar a ello, siempre le va a atraer, pero aquí habla de abstengáis, o sea, de nosotros no seguirle la corriente, no caer. Nos está hablando también de huir, de salir. Dice que batalla en nuestra alma, porque siempre va a ser una lucha constante. Dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran glorifiquen. No, dice que el testimonio siempre está presente para las personas que no conocen a Cristo. Nos están viendo, nos están observando, y nuestro testimonio habla de, como cristianos, realmente si bien o mal. Y aquí dice que somos tratados como malhechores, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros con nuestro testimonio? Borrar esos deseos de la carne. Y ellos están viendo también nuestras obras. Gálatas 5:22 nos está hablando justamente de esas buenas obras. ¿Recuerdan el 5:22? Los frutos del Espíritu habla del gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Y termina ese versículo en el 5:24 de Gálatas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces nosotros tenemos a Cristo y vamos a orar en este momento para crucificar esas obras de la carne. Y como dice aquí la segunda parte, el versículo 2:12 de Primera de Pedro, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Nuestro testimonio va a ser que glorifiquen el nombre de Dios. Sí, las personas que son enemigas del evangelio pueden glorificar el nombre de Dios cuando nos ven a nosotros actuar. Estamos en tiempos difíciles, tiempos de pandemia, y ellos han estado muy atentos cómo lo estamos pasando. Si estamos renegando de Dios porque no tenemos y encima cedemos al pecado, pero también se están dando cuenta cómo estamos respondiendo con el buen testimonio, con las buenas obras. Y muchos están conociendo al Señor, dentro de ellos la familia, los vecinos. Bien, entonces vamos a orar, le vamos a dar esos 2 minutos para que usted en casa ore, luego cerramos la oración. Oh bendito Padre, Dios Todopoderoso, en esta hora estamos delante de ti, dándote las gracias, bendito Padre, Señor, porque tu palabra hoy día nos ha hecho un llamado de vivir como siervos de Dios, de vivir como hijos de Dios, bendito Padre, Señor Jesús. Y eso tiene que ver directamente con abandonar el pecado, Señor, con abandonar esos deseos carnales,
Oh bendito Padre, te entregamos todo aquello que no te agrada, Señor, de pecados, Señor, ya sean chicos o grandes. Oh bendito Padre, pecado de murmuración, pecado, bendito Padre, oh Señor, de enemistad, de pleito, esos pecados, bendito Padre, Señor Jesús, de resentimiento, de odio, de ira, de contiendas, oh bendito Padre, u otros pecados, Señor Jesús, Padre mío, que te lo hemos entregado, que tú lo conoces, que están dentro de nuestro ser, Señor, que hacen que demos mal testimonio. Oh bendito Padre, Señor, líbranos, Señor, de ser piedras de tropiezo para nuestra familia, para nuestros vecinos. Oh bendito Padre, para el trabajo, Señor Jesús. Oh bendito Padre, más bien bendito Señor Jesús, todo eso te lo entregamos, renunciando a ellos, crucificándolos en la cruz del Calvario, bendito Padre. Oh Señor Jesús, Espíritu Santo, Señor Jesús, somos libres en ti, nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo, bendito Padre, y estamos victoriosos, Señor Jesús, porque te lo hemos entregado. Ahora llénanos, bendito Padre, tu presencia, llénanos, bendito Padre, de perdón, Señor Jesús. Oh bendito Padre, de fortaleza, Señor, para que las personas, oh bendito Padre, muchas veces enemigos del Evangelio, glorifiquen tu nombre, Señor Jesús, para que los frutos que nosotros mostremos de amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza y otros también como consecuencia del amor y del Espíritu Santo, Señor, sean vistos y así ganemos muchas personas para ti, porque ellos verán que ese hijo tuyo es diferente, ese hijo tuyo glorifica tu nombre, ese hijo tuyo, Señor, aún no siga tradiciones. Oh bendito Padre, es una persona que teme y que te alaba. Oh bendito Padre, gracias, gracias Señor. Te alabo y te bendigo porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Muy buenas noches, hermanos de nuestra iglesia Condevilla de San Germán. En este tiempo vamos a orar por el siguiente motivo: para que soportemos las pruebas y vivamos como Cristo. Antes de iniciar nuestras oraciones, acompáñenme a leer este texto de la Biblia que está escrita en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 21. Dice así: porque, ¿qué de notable hay si cuando cometen pecado y son abofeteados, lo soportan? Pero si lo soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Amén. El apóstol Pedro nos quiere decir en estos versículos, dentro del contexto de la iglesia primitiva, que se encontraba en persecución, ¿verdad? Nos dice, ¿no? ¿Qué gloria o distinción podría haber que los cristianos sean pacientes cuando se les corrigen sus faltas? ¿No? Está indicando, enfatizando que no hay gloria, no hay distinción, es algo normal. Pero también dice que sí habría distinción cuando estos cristianos, a pesar que se comportaban bien, eran maltratados por sus amos. Estos amos eran paganos, no creían en Dios, eran soberbios y apasionados. Los cristianos soportaban el maltrato sin quejas, sin ira y sin propósitos de venganza, y perseveraban en su deber y su trabajo. Esto será más aceptable para Dios, dice la palabra, como un efecto que distingue a su gracia y será recompensado por el Señor mismo. Ahora, la muerte de Cristo tenía el propósito no solo de ser ejemplo de paciencia en los sufrimientos, sino de llevar nuestros pecados. Jesucristo soportó el castigo de ellos y fue lo único que pudo satisfacer la justicia divina. Así es lo que dice la palabra, hermanos. Ahora vamos a disponer nuestros corazones para orar cada uno en nuestras casas,
allí donde usted se encuentre, por espacio de 2 minutos. Amén. Bien, vamos a disponer nuestros corazones para orar. Acompáñenme, por favor, inclinando sus rostros y cerrando sus ojos. Señor Todopoderoso, nos acercamos a tu presencia bajo los méritos de tu Hijo Jesús para darte las gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor y misericordia, gracias porque una vez más nos exhortas a través de tu palabra. Oh Dios bueno, nos enseñas a seguir el ejemplo de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por las pruebas y dificultades que tenemos en esta vida, porque tú pruebas a quienes amas, Señor bendito. Ayúdanos a poder soportar las pruebas y dificultades y vivir así como Cristo lo hizo, Señor. Aquellas pruebas y dificultades que se pueden dar en nuestro entorno familiar o en el entorno de nuestros trabajos o amigos, bendito Señor. Gracias, Señor, por tu cuidado en medio de las circunstancias, Padre bueno. Te pedimos por la salvación y la vida de nuestros empleadores o jefes de nuestros lugares de trabajo. Bendice sus vidas, Señor. Ayúdanos a vivir para Cristo, como tus siervos, Señor, con toda sujeción y respeto a ti, misericordioso Padre Celestial. Señor, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Gracias, Padre bueno, porque tú siempre tienes el control de todo y de todas las cosas. Gracias porque tú nos das la fortaleza necesaria para atravesar cualquiera que sea la dificultad. Gracias, Padre Santo, por tu cuidado una vez más. Ayúdanos a ver la bendición o propósito que tienes para con nuestras vidas, Señor, a través de estas pruebas y dificultades, Señor, que atravesamos, Señor. Bendito y alabado seas tú, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, oramos así. Amén. Estos son los anuncios para hoy. Continuemos en el devocional diario todos los días a partir de las 7 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Volvamos a la pureza de la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Sigamos firmes en los devocionales todos los días en el WhatsApp de nuestra iglesia. Casas de oración en cadena, en 3 horarios, a las 9 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche. Hermanos, regresemos a la pureza de confiar en Dios como al comienzo de la iglesia. Sigamos orando, participa con tu familia y envía tu confirmación que estás en oración al WhatsApp de la iglesia. Ya comenzamos a orar en vivo todos los sábados a las 9 de la mañana vía Google Meet. Haz de tu casa una casa de oración. Dios responde a la oración de su pueblo. Toda la iglesia en Condevilla San Germán damos gracias a Jesucristo por las oraciones contestadas. Dios salva, sana y atiende a sus hijos que confían en Él. Envía tus testimonios y tus motivos de oración para el mes de octubre. Escuela de Discipulado Virtual. Todos los martes el curso rotativo Mi Nueva Alianza con Dios a las 8 p.m. Ingresa a estudiar la palabra de Dios. El enlace aparecerá en el WhatsApp de la iglesia. Culto de oración y clamor a las 7 de la noche vía YouTube y Facebook. Este jueves 22 de octubre seguimos la serie Orando con la Palabra de Dios. Te esperamos a ti y a toda tu familia. Dios te llene de su paz.
Reunión de adultos mayores Red Ágape. Este sábado seguimos la reunión de la red vía Google Meet a las 6 de la tarde. Adultos mayores creciendo en la palabra de Dios. Reunión juvenil Red Hack. Este sábado continúa la reunión juvenil vía Google Meet a las 8 de la noche. Jóvenes renovándonos en la palabra de Dios. Todos los domingos, culto de adoración a partir de las 7 de la mañana. Estará además disponible durante todo el día vía Facebook y YouTube. Adoremos al Rey del Universo y compartamos el mensaje de Dios con otras personas. Próximo domingo entregamos a Dios el kilo de misericordia. Prepara tu corazón para este tiempo especial con Jesucristo, nuestro pastor. Estemos orando por la entrega de la ayuda para nuestras familias vulnerables. Lugar de entrega, la casa de nuestra hermana Isabel Justo. Dios te llene de muchas bendiciones. Red de matrimonios felices en Cristo. Reunión unida el próximo domingo 25 de octubre a las 6 de la tarde. El tema, apacentando la grey de Dios en nuestra familia, de Primera de Pedro. Sigamos orando por todos los matrimonios de nuestra iglesia, que Dios los traiga a reunirse para la gloria de Jesucristo. Consejería espiritual. Te recordamos que puedes llamar a estos números telefónicos que están apareciendo en pantalla para aconsejarte y ayudarte con la palabra de Dios. Bendiciones, mis hermanos y amigos que nos sintonizan cada día. Seguimos con el programa. Amada Iglesia de Conde Vida en San Germán, continuando con el programa, en este momento estamos ya entrando al tiempo de diezmos y ofrendas. Así que antes de poder orar por los diezmos y ofrendas, te invito ahí donde estás a que puedas abrir tu Biblia y que puedas leer la palabra de Dios. Bien, en el libro de Levítico, el capítulo 27, del verso 30 al verso 32. Amén. Si lo tienes en este momento, abre tu Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Es palabra de Dios, hermanos. Así que para poder continuar con el programa, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios por los diezmos y ofrendas. Amado Padre, Dios Todopoderoso, tú, Señor, que eres un Dios de todo lo que hay en esta tierra, Padre Santo. Tú nos has pedido, Señor, que de nuestros corazones, Padre, amado Padre, te demos lo que hemos recibido de tu preciosa mano, Señor. Y así de esta forma, Padre Santo, ser bendecidos por ti, Padre, en todo lo que hagamos, amado Padre, en nuestro trabajo, Señor, porque gracias a ti, Señor, es que tenemos un trabajo estable, Señor. Gracias a ti, Señor, es que podemos tener, Señor, un pan sobre nuestra mesa, Señor. Gracias a ti, Señor, puedo mantener a mi familia con salud, Padre Santo. Gracias, amado Padre, y por eso, Señor, en este momento oramos por los diezmos y ofrendas que son entregados a ti desde nuestro corazón, Señor, para poder consagrarnos a ti, Padre amado. Gracias te damos, Señor, y recíbelo, Señor, con un corazón, Padre Santo, agradecido, Señor, que es un siervo tuyo, Padre, y recíbelo, Señor, amado Padre, con alegría y con gozo, Señor, así como nosotros lo damos, Señor, ya que tú amas, Señor, al dador alegre. Gracias, Señor. Te dejamos todo esto en tus manos, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amada Iglesia del Señor, después de haber orado por los diezmos y ofrendas, les invito a que sigan con el programa, ya que vamos a ingresar a esta hermosa canción que se llama A tus pies. Muy buenas noches.
pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Ve y pide a ti, Señor, no es el de mi alma, tienes los pies.
Buenas noches, hermanos de la Iglesia Condevía San Germán. Continuando con este culto de oración, hoy jueves, 22 de octubre del año 2020, es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Para ello, hermanos, vamos a dar lectura al libro Primera de Pedro, en el capítulo 2, del verso 11 al verso 25. Y el mensaje de hoy día, hermanos, es: vive como un siervo de Dios. Pero antes de comenzar a revelar la palabra de nuestro Padre Celestial, inclinemos nuestras cabecitas, hermanos, y oremos. Bendito Señor que estás en los cielos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos humildemente, bendito Padre, que mi boca, Señor, sea la tuya, bendito Señor, a través de la cual tú comuniques el mensaje, Señor, a tus hijos, a tus siervos de la Iglesia Condevía San Germán. Abra, Señor, nuestra mente a fin de entender tu palabra, bendito Padre, y asimismo, Señor, aprender lo oído para poder aplicarlo todos los días de nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Amén, hermanos. Entramos entonces al tema: vive como un siervo de Dios. Haciendo una pequeña introducción a este tema, hermanos, es un tema que fue escrito por el apóstol Pedro. Ustedes saben que el apóstol Pedro estuvo siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en este mundo. Sin embargo, lo que trata este tema, hermanos, es el mensaje que debemos nosotros los cristianos entender para tener una vida plena y vivir como siervos de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque en estos tiempos el cristianismo, habiendo muchas iglesias evangélicas, es criticada por muchos no creyentes, hermanos. Especialmente cuando hay supuestos cristianos que tienen una conducta escandalosa y que verdaderamente deja mucho que desear la actitud que debe tener un verdadero cristiano. Porque nosotros los cristianos debemos de llevar vidas ejemplares, hermanos, para que nosotros seamos el ejemplo ante los no creyentes. Y ese es el mensaje que nos da, en resumidas cuentas, nuestro Padre Celestial hoy día. Entender cómo debe ser nuestra vida, especialmente en este mundo hostil en la cual nosotros vivimos. En este mundo que estamos rodeados de acciones y de actividades pecaminosas que nos rodean no solamente en nuestras casas, sino también en nuestros trabajos, sino también en diferentes partes en la cual nosotros realizamos nuestras actividades. Pasemos entonces, hermanos, después de esta pequeña introducción, a ver qué cosa es lo que nos revela el apóstol Pedro en la palabra de Dios. Nos revela 4 situaciones. En primer lugar, como dice ahí la presentación, dice, nos revela la vida cristiana ejemplar, que está en el versículo 11 y 12 de este capítulo. Nos revela también la sumisión que debemos de tener nosotros como cristianos ante la autoridad civil de nuestro país especialmente. Esto está en los versículos 13 al 17. Después también nos revela la sumisión en el lugar de trabajo, donde estamos laborando. Está en los versículos 18 al 21, pero en la primera parte, al iniciar el versículo 21. Y por último nos revela, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo como un apóstol sufriente y como un pastor que vamos a analizar
qué cosa es lo que nos dice la palabra de Dios en los versículos, la parte final del verso 21 hasta el verso 25. Iniciemos entonces, hermanos, con la primera revelación, la vida cristiana ejemplar. La vida cristiana ejemplar que está en el capítulo 2 del verso 11 al verso 12. Hagamos lectura entonces, hermanos, de la palabra de Dios. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Bendita sea la palabra de Dios, hermanos. En estos versículos 11 y 12 del capítulo 2, está resumida la vida cristiana que debemos tener nosotros, los que estamos en los caminos de nuestro Padre Celestial. Es por ello que a través de esta su palabra nos revela dos aspectos muy importantes. Nos está revelando una disciplina interior que debemos nosotros que comencemos a manejar. Una disciplina interior y que debe ser ejemplar. Nos está revelando a través de su palabra que nosotros tenemos que amar como Dios nos amó a nosotros. Dios nos ama a nosotros y por lo tanto nosotros como cristianos y creyentes de su palabra debemos amarnos entre creyentes en la iglesia y también amar a los no creyentes. Porque todos los seres humanos somos a semejanza de nuestro Padre Celestial. Eso es lo primero que nos está diciendo entonces la palabra de Dios en el versículo 11 y 12. Una disciplina interior y ejemplar. Debemos amar como Dios nos amó a nosotros. Reconocer que nosotros no somos de este mundo, hermanos. Y esto vamos a explicarlo detenidamente con la palabra de Dios. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Después también nos revela en la parte el comportamiento exterior recto que debemos de dar ante los hermanos, los hermanos creyentes de la iglesia y ante la misma comunidad donde vivimos, hermanos. ¿Y por qué? Porque esta forma de vivir de una manera permanente y diaria, que no solamente nos hace salvos si glorificamos a Dios, sino también, hermanos, a través de esta forma de vivir, vamos a ser ejemplo a los no creyentes. Entonces hay dos puntos que vamos a analizar en esta palabra de Dios: la disciplina interior y el comportamiento exterior. Entremos a hablar entonces de la disciplina interior. Esa disciplina interior, como dije, hermanos, tiene que ser ejemplar. Dios nos ha amado y nosotros tenemos que amar también a los hermanos, creyentes y no creyentes. Por lo tanto, nosotros, tal como dice la palabra de Dios, amados, os ruego que correspondan con un amor, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros también, hermanos, tenemos que amar, porque Dios nos dio ese ejemplo de amor, no solamente cuando estuvo su Hijo Jesucristo acá, que se sacrificó en la cruz y dio su vida para el perdón de pecados. Ese amor inmensurable que nos ha dado nuestro Padre Celestial tiene que ser correspondido por nosotros. Asimismo, también en la disciplina interior tenemos que entender, hermanos, que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Qué significa que somos extranjeros y peregrinos? No somos de este mundo, hermanos. Dios es espíritu, Dios está en los cielos. Por lo tanto, nosotros también, como creyentes de la palabra de Dios, como cristianos, bautizados, salvos por la gracia de Dios, somos peregrinos en este mundo.
Muchos pasajes de la Biblia, hermanos, hablan que nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino está en el cielo, hermanos, donde nos está esperando el Salvador, el Señor Jesucristo. Esto, por ejemplo, lo dice Filipenses en el verso 3, en el capítulo 3, verso 20. Y también nos habla que nosotros somos extranjeros espirituales, porque nosotros tenemos que llegar al cielo, hermanos. Y por lo tanto, si queremos llegar al cielo y somos creyentes de la palabra de Dios, tenemos que evitar las cosas de este mundo. Especialmente, como dice ahí la palabra de Dios que estamos analizando, al no ser seres ciudadanos de este mundo, tenemos que abstenernos de los deseos carnales. Esos deseos carnales, hermanos, que nos consume hacia el pecado y verdaderamente nos agobia, porque es una lucha constante entre la carne y el espíritu que tenemos nosotros, hermanos, y nos hace, en algunos momentos de nuestra vida, nos ha hecho esclavos de la injusticia. Y al haber recibido la gracia de la salvación, nosotros, hermanos, los cristianos, tenemos que abstenernos, como dice la palabra, de todos esos deseos carnales, de esos deseos libidinosos de la carne, de la sensualidad, la inmoralidad. Y hay veces de conceptos que aparentemente son morales en este mundo, pero que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Esos deseos carnales, hermanos, tienen que ser eliminados de nuestra vida, porque al ser nosotros peregrinos y extranjeros en este mundo y estar en el camino hacia el cielo, tenemos que caminar también en santidad. Eso es lo que dice en la primera parte de mejorar nuestra vida cristiana ejemplar en la parte interior. Nuestro comportamiento exterior, ¿cómo debe ser, hermanos? Nosotros tenemos que mantener una convivencia y una conducta diaria muy buena, como dice la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que actuar de forma externa, de una manera encantadora, de una manera bondadosa. Esto tiene que ser visible, hermanos. Nuestro comportamiento humilde, y todavía vamos a analizar después, de sumisión a muchas cosas que Dios nos ha dado como mandato, es lo más importante para los cristianos. Nosotros tenemos que entender que en este mundo van a murmurar las personas, nos van a tratar hasta como malhechores, como dice la palabra de Dios, porque los incrédulos que están equivocados, porque no conocen la palabra de Dios, no conocen el evangelio de Cristo, nosotros tenemos que enseñarles con nuestro comportamiento externo cómo el evangelio de Dios nos ha cambiado positivamente. Y andamos en el camino de santidad y nada nos aflige en este mundo, porque nosotros estamos con nuestro Padre Celestial. Asimismo, esta parte de la palabra de Dios dice que Dios vendrá de visitación, el día de la visitación. ¿Qué significa el día de la visitación? Significa, o se refiere, mejor dicho, que Dios visitó este mundo en muchas oportunidades. Por ejemplo, actualmente nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo. Pero Dios siempre ha venido a este mundo, hermanos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy importante cuando en Jeremías, en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, verso 10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, siempre Dios ha estado presente, hermanos, siempre Dios ha estado visitando este mundo. Y en el Nuevo Testamento también
la visitación indica pues una bendición y una redención que se va a dar en el periodo posterior después del nacimiento de Jesús. Por eso que Zacarías en su libro profetizó: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Entonces, esta visitación siempre se va a dar. Nosotros como creyentes, como cristianos, hermanos, hasta la palabra de Dios dice, cuando estamos orando, dos o más, Jesús está en el medio de nosotros. Entonces, debemos tener un comportamiento adecuado como creyentes, que es la primera parte que estamos analizando de la palabra de Dios. En la segunda parte dice sumisión a la autoridad civil, que está en el capítulo 2, verso 13 al 17. Hagamos la lectura del verso 13 al verso 17, hermanos, de la palabra de Dios. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bendita sea la palabra de Dios, hermanos. Y continúa, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Bendita sea la palabra de Dios, hermanos. En esta parte de la palabra de Dios que hemos hecho lectura, hermanos, en el análisis hay 5 elementos, hasta 6 elementos importantes. Dios nos manda en esta sumisión a la autoridad, dice, es un mandato de sumisión. Dios nos dice a través de su palabra, someteos. O sea, nos está diciendo, sométete al mandato, ¿no?, de la autoridad civil de este mundo. Vamos a analizar eso. Después dice, el motivo para la sumisión también. ¿Y quién es el que nos está dando el motivo de la sumisión? Es por causa de nuestro Padre Celestial, es causa del Señor. C, el grado de sumisión. O sea, ¿a quiénes nos tenemos que someter? Es a toda institución humana, a toda autoridad humana. D, la razón para la sumisión. ¿Por qué nos tenemos que someter? Porque es una voluntad de nuestro Padre Celestial. Asimismo, la quinta o el quinto elemento dice la actitud de la sumisión. ¿Qué debemos tener nosotros como cristianos? ¿Qué actitud debemos asumir en esta sumisión? Tenemos que asumir que siempre somos siervos de Dios. Y la última, la aplicación de la sumisión, tenemos que honrar, hermanos, a todos, como dice su palabra de Dios. Amar también a todos los hermanos y a los no creyentes también. Temed a Dios y honrar hasta el rey, o sea que son las autoridades que están en este mundo. Vamos a analizar rápidamente esta palabra de Dios, hermanos, de la sumisión ante la autoridad. Nosotros como cristianos, hermanos, estamos sometidos a la voluntad completa y eterna de nuestro Padre Celestial, o sea, de Dios. Primero es eso. Reconocer que nosotros como cristianos estamos sometidos completamente a la autoridad divina. Y eso es importante. Sin embargo, cuando estamos viviendo en este mundo, hermanos, siendo nuestro Rey, el Señor de señores, nuestro Padre Celestial, no podemos menospreciar a las autoridades de este mundo. Tiene que haber una separación. Nosotros tenemos que entender que más bien, al ser peregrinos en este mundo, como ya lo hemos entendido, tenemos que buscar oportunidades para dar un testimonio positivo de nuestras actividades.
de nuestra vida cristiana, ser ejemplo para los que aún no llegan a la iglesia cristiana, para aquellos incrédulos. Y al ser un ejemplo de manera cristiana, nosotros los creyentes tenemos que separar lo que es el poder y autoridad divina de la autoridad civil en este mundo. Tenemos que hacer una separación, porque son dos cosas diferentes. Por lo tanto, al haber entendido esto, hermanos, nosotros podemos respetar las leyes, podemos respetar las instituciones creadas por el ser humano de una manera humilde, porque los seres humanos, al crear sus instituciones, lo han hecho también por mandato divino. Un ejemplo importantísimo de esta sumisión a la autoridad se dio con el primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Ese primer mártir fue un modelo convincente de sumisión correcta a los mandatos de la autoridad terrenal. En la palabra de Dios, cuando uno lee en Hechos, en el capítulo 7, rápidamente voy a leer una parte nada más porque es muy amplio esto, hermanos. Dice la palabra de Dios: oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, o sea, contra Pedro, contra Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Miren ustedes, sabía que lo iban a apedrear y él, antes de que sea apedreado, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Ese es el ejemplo de la sumisión a una autoridad. En la palabra de Dios se señala claramente que Esteban, disculpen hermanos, que Esteban fue acusado de una manera injusta y fue apedreado, hermanos. Pero sin embargo hay algo muy importante que se rescata de este ejemplo del primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Es que ese ejemplo que dio Esteban, hermanos, imagínense ustedes, el ejemplo más importante es que de esa forma en que vivió Esteban, estuvo presente ahí Saulo, que después se convirtió en el apóstol Pablo, justamente viendo ese pasaje, hermanos, de la vida del mártir Esteban, como ejemplo, contribuyó para que Saulo de Tarso, de ser un odioso perseguidor a la cristiandad, se convierta en un apóstol fiel de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que dar, hermanos, en este mundo. Someternos humildemente. Pensar siempre que nosotros estamos bajo el control de nuestro Padre Celestial y que en este mundo somos peregrinos, que vamos a pasar nada más, pero dando buenos ejemplos para muchos otros que aún no conocen la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, pasamos, después de la sumisión, en esta parte de la sumisión hay elementos muy importantes. Hay elementos muy importantes. Como he estado leyendo, el mandato de la sumisión, el motivo de la sumisión, el grado de sumisión, la razón de la sumisión, la actitud de la sumisión y la aplicación de esta sumisión. El mandato de la sumisión. Entonces, la sumisión para los cristianos debe ser analizado desde 6 puntos de vista, hermanos. O sea, 6 elementos que hay en este mandato. Mandato de sumisión. La palabra de Dios dice: someteos. Por lo tanto, los creyentes, que si bien es cierto, no estamos bajo la autoridad humana, sino de Dios, pero sin embargo, a través de la palabra de Dios nos dice nuestro Padre Celestial: someteos a las instituciones humanas. Él ha ordenado esto a través de la palabra. Los cristianos debemos de obedecer las leyes y respetar a toda autoridad, a menos, hermanos, que seamos llamados para hacer algo que Dios prohíbe a través de su palabra.
En el libro de Romanos, en el capítulo 13, verso 1 a 4, dice, someteos a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, Dios nos está dando esa oportunidad para poder nosotros demostrar, hermanos, que nuestra actitud y nuestra vida debe ser un ejemplo para los no creyentes. El segundo elemento es la sumisión por el motivo o causa de nuestro Padre Celestial. Está claramente, dice, entonces es obligatorio. Es igualito como cuando Dios nos da los mandatos o los mandamientos. Nosotros tenemos que obedecer la autoridad terrenal, porque de esa manera estamos honrando la soberanía de Dios. ¿Y por qué? Porque obedecemos la palabra de Dios. No es que obedezcamos las autoridades, hasta las autoridades ustedes saben que pueden ser corruptas, las leyes pueden estar mal dadas, no podemos discutir contra eso, porque esas son asuntos, filosofías humanas. Sin embargo, nosotros luchamos contra ello, hermanos, de una manera obediente, de una manera humilde, para ser ejemplo perseverante para los no creyentes. Es por eso que en Romanos, en el capítulo 13, verso 1, dice claramente, no hay autoridad sino de parte de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, que toda autoridad, hasta terrenal, está puesta por nuestro Padre Celestial. El grado de sumisión a toda institución humana. Entonces acá hay propósitos, hermanos, en estas instituciones. Dios en su palabra dice que a través de estas instituciones, por ejemplo, cuando se dan leyes, se debe restringir el mal. Se debe promover el bien público y se debe castigar la maldad. Las leyes humanas tienen una justicia humana y justamente esa institución humana nosotros como cristianos debemos de entenderla. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 13, el verso 3 y 4, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de Dios, alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Y a ver, hermanos, es bien importante este mensaje de la palabra de Dios. Claramente nos dice que debemos obedecer las instituciones, la ley, los mandatos. Puede ser hasta un mandato injusto, pero tenemos que obedecer. ¿Cuántos hermanos no han llegado a las cárceles, así como el ejemplo que hemos visto de Esteban? El mismo Jesucristo injustamente fue crucificado, pero era el plan divino de nuestro Padre Celestial. Entonces, esos son los elementos que justamente nos están dando como ejemplo en la sumisión que debemos de tener ante las autoridades humanas. La razón para la sumisión, porque es una voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios está escrita ahí en la palabra. Dice, la voluntad de Dios que los cristianos estemos haciendo bien por medio de respeto a la autoridad, para así hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso es cierto, hermano. La única forma de hacer callar a los hombres insensatos sobre los aspectos que vamos aprendiendo de la palabra de Dios es con el ejemplo. ¿Por qué discutir sobre algo que ya está legalizado? Puede ser hasta una ley injusta, pero nosotros somos cristianos y tenemos que dar obediencia a las instituciones humanas. Y también está la actitud de la sumisión. ¿Qué actitud debemos asumir? Es ser siempre siervos. Y no debemos utilizar esto como un pretexto, dice la palabra de Dios, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Una actitud correcta, necesaria, para que los cristianos seamos sumisos y mantengamos nuestra credibilidad ante los no creyentes. Eso es la parte que nos interesa a nosotros como creyentes de la palabra de Dios. Y debemos comprender pues que todo ello lo hacemos como parte de la obra redentora de Jesucristo,
estamos libres de la condenación del pecado, nosotros hermanos, que también genera la maldición de la ley y la esclavitud de Satanás y la condenación por el pecado que se da en el mundo. Sin embargo, hermanos, nosotros esa actitud y nuestra actitud que asumimos debe ser una actitud justa, hará que los cristianos usen la libertad del pecado, manteniendo siempre la justicia como siervos de Dios. Y por último, habla también de que nosotros debemos aplicar la sumisión, aplicar la sumisión. Aplicar la sumisión, hermanos, desde el punto de vista de honrar a todos. ¿Qué significa honrar? Alta estima y respeto y obediencia, hermanos. La palabra de Dios dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. El apóstol Pedro, cuando escribió la palabra de Dios, hermanos, él resumió ese mandato de sumisión a toda autoridad en esas 4 dimensiones. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Ahora vamos a pasar a la tercera parte de la revelación de la palabra de Dios. Sumisión en el lugar de trabajo. Leamos entonces la palabra de Dios en el capítulo 2 del verso 18 hasta el verso 21, en la parte A. Criados, estad sujetos con todo vuestro respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si, haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Qué bendita es la palabra de nuestro Padre Celestial. En esta parte de la sumisión para el lugar de trabajo, hermanos, nuestro Padre Celestial nos revela que debemos tener sumisión en el lugar de trabajo porque es un mandato divino. Esta sumisión es un mandato también en el lugar de trabajo. Debemos estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, dice la palabra de Dios. Y también nos da un motivo para la sumisión, la complacencia de Dios. Porque para ello, dice hermanos, nuestro Padre Celestial a través de su palabra, fuimos llamados. Vamos a ver un poco este tema también de la sumisión en el trabajo. Actualmente, hermanos, ustedes saben, los que en este mundo, por ejemplo, en los centros de trabajo hay sindicatos, hay políticos, y el mundo se ha llenado de que es tiempo solamente de los derechos. Todo el mundo piensa que todos tenemos derechos, pero no tenemos obligaciones, hermano, y menos con nuestro Padre Celestial, que Él sí, pues, se sacrificó cuando vino a este mundo, pero sin embargo, todos los seres humanos solamente queremos tener derechos. Derechos, hasta los homosexuales, por ejemplo, buscan derechos. Y los derechos de trabajo también. Y estos derechos de trabajo, a través de los sindicatos, por ejemplo, conducen a huelgas, se conducen a rebeliones, a boicoteo en el trabajo y muchas formas para encontrar lo que ellos llaman justicia en este mundo. Entonces, todo ello podría hasta generar controversia también con los empleadores, porque los empleadores podrían también, por ejemplo, despedir a los trabajadores. Sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante es que el cristiano, hermanos, no tiene derecho a rebelarse contra sus superiores. Eso lo dice la palabra de Dios. No tenemos derecho de nosotros sublevarnos, rebelarnos contra los superiores, y menos
si es un centro de trabajo. Y es por eso, hermanos, que nuestro Padre Celestial nos está enseñando a través de la palabra, dice que nosotros, como empleados, debemos de someternos a las buenas prácticas que se dan en los centros de trabajo. Y esto no es incongruente, hermanos, con la vida cristiana. Lo incongruente es ir contra los derechos también de otros que probablemente quieren trabajar en ese centro de trabajo, y nosotros como cristianos debemos estar siempre preocupados en la obediencia y en la sumisión a la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos demostrar nosotros como hermanos de la cristiandad. Porque esta actitud que vamos a asumir, hermanos, es una actitud sumisa que va a buscar ser el ejemplo. Cristo, cuando vino a este mundo, se sometió, no solamente a las autoridades, de este mundo, las instituciones de este mundo, hermanos. Él fue el gran ejemplo para la vida de la cristiandad que nosotros tenemos que tener. Y es por eso que en esta parte también es importante que nosotros sigamos en obediencia a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo en la palabra de Dios, dice, no apaguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es el aspecto más importante. Yo recuerdo una vez en un centro de trabajo que tuve hace muchos años, hermanos, el empleador no le pagaban y el empleador no pagaba también a los obreros que habían construido un edificio. Y los obreros seguían trabajando y entonces el empleador terminaron de construir y los obreros habían boicoteado la construcción. Habían boicoteado en la parte de las instalaciones. Las tuberías no las habían pegado bien. ¿Y qué pasó? Cuando comenzaron a entregar la obra, se supone que los que recibían la obra hicieron la prueba de las instalaciones y comenzó a salir filtraciones por diferentes lados. ¿Y por qué hicieron esto los trabajadores? Como venganza al no pago oportuno de parte del empleador. Eso, por ejemplo, está prohibida por la palabra de Dios. No podemos asumir esas actitudes. Nosotros como cristianos definitivamente tenemos que estar sujetos y respetar a vuestros amos. Eso dice la palabra de Dios. Asimismo, hay un motivo también de la sumisión. Nosotros tenemos que, como dice la palabra de Dios, porque esto merece aprobación, puesto para esto fuimos llamados. ¿Y por qué dice esto la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos está diciendo que si nosotros complacemos a nuestro Padre Celestial de una manera humilde y sumisa ante los superiores en este mundo, vamos a obtener la gracia de la salvación. Esa es la forma como tenemos que actuar nosotros ante ataques injustos de este mundo. Justamente yo me preguntaba muchas veces cuando uno lee la palabra de Dios, ¿qué es? Tenemos que sacrificarnos como cristianos, vamos a sufrir. Yo decía, pero ¿dónde está el sufrimiento? Justamente estas son cosas, parte de las tribulaciones a la cual nosotros los cristianos somos sometidos, por las instituciones, por las leyes, por los amos, patrones que tenemos cuando trabajamos. Todos hemos tenido esa experiencia, hermanos, los hombres, las mujeres. Por eso es importante que nosotros nos sometamos adecuadamente, siempre poniendo en práctica el ejemplo de nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo. Y por último, vamos a entrar
a la cuarta revelación es el Jesús sufriente, que está en Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 21, de la parte final del verso 21 al verso 25. Hagamos lectura de la palabra de Dios, hermanos. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía por maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Bendita sea la palabra de Dios, hermanos. En esta última parte del mensaje de la palabra de Dios, el Jesús sufriente, hay ejemplos que nos está dando nuestro Padre Celestial. En primer lugar, es un ejemplo, Cristo es un ejemplo perfecto de sufrimiento para nosotros los creyentes. También es el perfecto sustituto de los creyentes para el sufrimiento y el perdón de pecados, hermanos. También nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, es el pastor perfecto de los creyentes. Nos ha dado el ejemplo a través de su sufrimiento en este mundo. Veamos un poco de esto de el Jesús sufriente, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En este último pasaje hay tres aspectos del sufrimiento de nuestro Padre Celestial que vino a este mundo, el Señor Jesucristo. Es un ejemplo perfecto de sufrimiento para los creyentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que también asumir ese sufrimiento, porque Cristo padeció al ser juzgado injustamente en este mundo. Igual, los cristianos hemos sido llamados a ser perseguidos y a sufrir, hermanos, ya sea por las instituciones, ya sea en el lugar de trabajo o en otro ámbito de nuestra vida. Toda forma de sufrimiento es un ejemplo que debemos mirar siempre a Cristo como una norma y como un ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor cuando vino a este mundo. La frase que también dice Pedro en esta parte de la palabra de Dios, porque también Cristo, dice, padeció por nosotros, eso nos recuerda sin duda a la realidad de su muerte, esa muerte que fue sustitutiva entre la relación del pecado con nosotros, los pecadores, hermanos. Ese sufrimiento redentor que hizo Cristo como único sacrificio fue prácticamente lograr derrotar al enemigo para que nosotros, los cristianos, podamos a través de su gracia tener la salvación y caminar en santidad en este mundo, hermanos. Después también la palabra de Dios dice que es un perfecto sustituto de los creyentes en el sufrimiento. Ahí en el verso 24 está diciendo, quien llevó él mismo nuestros pecados y por cuya herida fuisteis sanados. La redención entonces, hermanos, que hizo nuestro Señor Jesucristo es sustitutiva, porque significa que Cristo pagó el precio por nosotros. Nosotros no lo podríamos haber pagado nunca, hermanos, nuestros pecados. Cada uno de nosotros conoce la cantidad de pecados que hemos cometido hasta conocer a nuestro Padre Celestial, hasta conocer el Evangelio de Jesucristo. Y a partir de ese momento, nosotros hemos vuelto a nacer. Somos salvos, estamos libres de pecados. Y eso verdaderamente, hermanos, no tenemos con qué pagar a nuestro Señor Jesucristo.
nunca hubiésemos podido pagar los pecados cometidos. Sin embargo, Él fue el gran sustituto de los creyentes en ese sufrimiento en el madero, hermanos. También dice, por último, la palabra de Dios, que es el pastor perfecto de los creyentes. Pastor perfecto de los creyentes. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, verso 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, para cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya estaba profetizado, hermanos. El Padre iba a cargar a través del Hijo el pecado de todos los descarriados, las ovejas descarriadas, que somos nosotros, hermanos. Y es por ello, hermanos, que nuestro pastor Jesucristo, después de ese sacrificio que hizo en este mundo y que nos llevó a su redil como ovejas descarriadas, logró su propósito, hermanos, para que nosotros los pecadores perdidos podamos volver a su rebaño. Tal como dice en Mateo 9:36, ovejas que no tienen pastor. Tal como dice también el Padre que perdonó a su hijo, el hijo pródigo, en Lucas, en el capítulo 15, del verso 11 al verso 32. Siempre Dios nos está llamando. Él es el pastor. Siempre entreguemos nuestra vida completa al control de nuestro Padre Celestial, porque Él es nuestro pastor. El título adecuado que debe tener nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos alimenta, nos guía, nos protege, nos limpia y también nos restaura, hermanos, llevándonos nuevamente a su rebaño. Bendita sea la palabra de Dios que hemos escuchado hoy día. Vamos a terminar orando, hermanos, después de haber escuchado la palabra de Dios. Inclinemos nuestras cabecitas y oremos. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos. Gracias, Señor, por haberme hecho entender hoy día, Señor, que debo vivir en obediencia y en humildad, Señor, a tus mandamientos. Hay veces cuando uno lee tu palabra, Señor, parecen cosas no lógicas, bendito Padre, para un ciudadano de este mundo, Señor. Pero nosotros que somos ciudadanos, Señor, del cielo, te debemos a ti obediencia y humildad, Señor, a tus mandamientos. Tenemos que reconocer, Señor, que nosotros somos peregrinos espirituales, bendito Padre, en este mundo. Porque no somos de este mundo, Señor. Estamos de tránsito, bendito Padre, al cielo donde estás tú esperándonos, bendito Señor. Porque somos tus ovejas y estamos esperando al pastor de nuestras vidas, bendito Padre. Gracias, Señor, por habernos hecho cambiar la naturaleza pecaminosa, Señor, que teníamos en el pasado. Ahora, como siervos tuyos, bendito Padre, nosotros queremos ser ejemplos de vida, Señor, para los creyentes y no creyentes. Tenemos que ser ejemplo de la vida sometiéndonos, Señor, a las autoridades e instituciones de este mundo, bendito Padre. También a los superiores en nuestro trabajo, Señor. Porque nosotros, bendito Señor, reconocemos tu voluntad, tus mandamientos, bendito Padre. Y asimismo, Señor, te pedimos que nos pastorees siempre, bendito Padre. Porque tú, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, nos has brindado el amor inmensurable que hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial. Gracias, bendito Padre. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Continuemos este culto de oración alabando a nuestro Padre Celestial. Con la alabanza, somos el pueblo de Dios.
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Porque los sanos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, somos el pueblo de Dios, sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo, somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cante con nosotros, llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación.
y tu verdad. Bien, hermanos, llegamos al final de este culto. Espero que haya sido de mucha bendición la palabra de Dios y de poder acercarnos en su presencia. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Padre Santo, te damos las gracias, bendito Padre, por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias por escuchar, Señor, nuestro clamor, nuestras peticiones, Padre Santo. Y te pido, bendito Padre, que nos puedas ayudar, Señor, a poder aplicar, Señor, en nuestras vidas lo aprendido en esta noche, Señor. Hemos aprendido, Padre Santo, a que tenemos que perseverar, Señor, en tu palabra y poder caminar junto a ti, Señor, de poder seguir, Señor, la buena pelea, Señor, y poder decir al final, como Pablo dijo, Señor, he peleado la buena batalla, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos ayuda, Señor, y nos ayuda a perseverar, Señor, en tu palabra, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por todo tu amor, por toda tu fidelidad que tienes en nuestras vidas. Y te lo dejamos todo en tus manos, Señor, para que tú puedas seguir obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, y te lo dejamos todo en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder practicarlo, Señor, en nuestra vida diaria, Padre Santo, y poder glorificar tu nombre, Padre. Te lo dejamos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el domingo.